Estaba escuchando al Fercho y Ganamos, ganamos, ganamos. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Vamos! En el día en el que estaré subiendo este video, 28 de julio, espero, se celebra en Perú el Día de la Patria del Perú. O sea que es el día en el que se independizó el Perú. Y por eso es que estoy haciendo este video en el que vamos a ver curiosidades y la historia de Perú. Yo a Perú lo llamo a veces la tierra del shitpost hispano, ya que si bien no todo el shitpost hispano viene de Perú, la mayoría sí que proviene de allá. Digo, tampoco quiero ofender a Perú, pero este video no está enfocado solamente en el shitpost, así que vamos a ver la patria del Perú, ya que a pesar de que yo no soy peruano, tengo suscriptores en Perú. Es por eso que les he preparado este video que espero les guste, y para los que no sean peruanos, igual espero que también nos juntemos los que no seamos de Perú y aprendamos más sobre la historia de este país. Por eso es que vamos a revisar primero la historia y después nos vamos a ir con la actualidad del Perú. Para empezar a hablar sobre Perú, necesitamos irnos hasta el 3000 a.C. aproximadamente, ya que los arqueólogos encuentran a la primer cultura proveniente del actual territorio peruano, a la cultura Caral. De hecho, esta cultura es contemporánea con los antiguos egipcios. Pero ya entrándonos a la era prehispánica de Perú, la dividen en 3 horizontes y 2 intermedios. Primero tendríamos el horizonte temprano, en el que podemos encontrar las culturas Chavín, Vicús y Paracas, de entre el 1500 a.C. al 500 a.C. Luego tendríamos el intermedio temprano, que duró del 500 a.C. al 700 después de Cristo. Una cultura que se destaca aquí es la Nazca, famosos por sus artes en forma de líneas, que hasta el día de hoy no se sabe sus significados, pero lo más probable es que hayan sido hechos en formas de expresiones artísticas. Luego tendríamos el horizonte medio, que duró del 700 después de Cristo al 1000 después de Cristo. Tendríamos después el intermedio tardío, del 1000 después de Cristo al 1440 después de Cristo, en donde podremos encontrar a Manco Cápac, que fundó la ciudad de Cusco, lo cual nos lleva al horizonte tardío, del 1440 después de Cristo al 1532 después de Cristo, en donde ya encontramos al muy conocido Imperio Inca, también llamado Imperio Incaico, famoso por aparecer en la película de Disney Las locuras del emperador. Esta película envejeció bien, sobre todo comparándola con el Perú actual. Bueno, el caso es que el Imperio Inca fue dividido en 4 regiones o suyos, y en el Imperio Inca hubo mucha guerra civil, y cuando llegaron los españoles a conquistar el Perú, liderados por Francisco Pizarro, no les costó mucho, aunque hay que tener en cuenta de que los españoles se aliaron con otras tribus locales para ayudarlos a derrotar al Imperio Inca. Y bueno, luego cayó el Imperio Inca y todos sus territorios tuvieron que ser administrados por el Imperio Español, siendo aquí cuando en el 1542 se funda el Virreinato del Perú. Sí, en Perú conservan aún al día de hoy su nombre virreinal, por lo que creo que sería el momento perfecto para decir de dónde viene el nombre Perú, tal cual se me fue presentada. El nombre Perú supuestamente viene de un cacique llamado Virú, el cual, tras ser capturado por los españoles, les prometió a estos llevarlos hasta una tierra que contenía oro y plata, por lo que al lugar se le empezó a bautizar con el nombre de Perú, ya que se pronunciaba así de forma coloquial, viniendo del nombre del cacique Virú. Y bueno, aquí tenemos el Virreinato del Perú. Bueno, para explicar qué es un virreinato, pues un virreinato es donde un virrey, que es coronado por el rey de España, en este caso, gobierna en estas tierras. En este caso, este sería el Virreinato del Perú, en donde las clases sociales se dividían de una forma piramidal. En la cima tendríamos a los españoles peninsulares, o sea, los españoles provenientes de España. Después tendríamos a los criollos, que serían hijos de españoles pero nacidos en el continente americano. Luego estarían los mestizos, que serían hijos de españoles y de indígenas. Luego tendríamos a los propios indígenas y en el último nivel a los esclavos, que serían gente de color oscura traídos desde África.
Y hasta aquí todo parecía ir bien, hasta que en España peninsular se desató la Guerra de Sucesión Española. Por lo tanto se quitó del poder a la anterior dinastía en España y fue reemplazada por la dinastía de los Borbones, los cuales quitaron muchos derechos a los virreyes, haciendo que los virreinatos en América tuvieran que ser más dependientes de la España peninsular. Y de hecho, en el virreinato del Perú se tuvieron que dividir en otros dos nuevos virreinatos: el virreinato de la Nueva Granada en 1717 y el virreinato del Río de la Plata en 1776, lo cual desató muchos descontentos y provocó movimientos separatistas en el Perú. Esto más que nada inspirado en, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, más esta última porque se trató de derrocar a la monarquía para ser reemplazada por un gobierno republicano, y este tipo de gobierno nuevo no se haría faltar en el Perú. Por lo tanto, habrían muchos movimientos independentistas, algunos incluso oprimidos por los españoles, hasta que el rioplatense José de San Martín, quien ya había independizado lo que hoy es Argentina, fue hasta Perú para independizarlo en 1821. Fun fact: México y Perú se independizaron en el mismo año, solo que Perú se independizó unos meses antes que México. Y bueno, así comenzó ya la era republicana del Perú. Pero el resto del siglo estuvo lleno de guerras, mayormente de guerras civiles. No podré hablar de todas porque eso me tomaría mucho tiempo y no quiero que el video quede muy largo. Así que nada más por mencionar unas cuantas, tenemos una guerra entre los patriotas y los realistas, ya que cuando Perú se independizó, hubieron personas que querían seguir formando parte de España. Y al final terminaron ganando los patriotas. Y así ya se independizó oficialmente el Perú. Luego estuvo la guerra gran colombiana, ya que era una disputa entre territorios para decidir las fronteras, porque cuando se independizaron las colonias de España en América, hubieron disputas en las fronteras y cómo se acordarían. Luego, como en gran parte de América postcolombina, hubieron guerras civiles entre liberales y conservadores, y al igual que pasó con otros países como por ejemplo México, ganaron los liberales. Luego se formó la Confederación Peruano-Boliviana, que nada más duró 3 años, de 1836 a 1839, que posteriormente llevó a una guerra, ya que los peruanos querían seguir teniendo Bolivia y querían anexarlo. Posteriormente ocurriría una guerra entre Perú y Ecuador, en donde se decidirían las fronteras actuales entre Perú y Ecuador. Luego seguiría la guerra hispano-sudamericana, en donde España trataría de volver a tener relevancia en sus excolonias en Sudamérica, y al final los dos bandos se reclaman como ganadores. Es decir, tanto Perú, Chile, Bolivia y España dicen: no, nosotros ganamos la guerra. Pero al final esa guerra fue un engaño, ya que luego empezó la guerra del Pacífico, ya que Chile observó que Perú no tenía tanta experiencia naval, por lo que decidirían empezar en la guerra del Pacífico, en donde Perú perdió territorio ante Chile, también Bolivia, y así fue como Bolivia se quedó sin salida al mar, al Océano Pacífico. Y así se termina este siglo XIX. Como pudimos ver, hay mucha guerra civil y también muchas disputas territoriales. Pero ahora pasemos al siglo XX para ya después pasar a la actualidad. Ya adentrándonos en el siglo XX empezamos bien, si se podría decir así, hasta que luego Augusto B. Leguía da un golpe de estado, estableciendo así el oncenio, que básicamente fue una dictadura, hasta que llegó Luis Miguel Sánchez Cerro, que dio un golpe de estado en donde trató de declararle otra guerra a Ecuador, nuevamente por disputas territoriales. Pero Sánchez Cerro terminó siendo asesinado, pero aún así la guerra contra Ecuador continúa, dando como resultado una victoria del Perú, haciendo que Ecuador pierda territorio nuevamente y pierda la frontera con Brasil. Por los siguientes años trataron de haber reformas liberales, pero cuando llegó Juan Velasco Alvarado, nuevamente dio un golpe de estado, pero esta vez termina habiendo mucha pobreza y desigualdad social, lo cual, teniendo en cuenta el contexto de la Guerra Fría que en ese tiempo transcurría, hubieron muchas guerrillas comunistas en el Perú, y fue un periodo de puro terror en el Perú.
hasta que en 1990 llegó el controversial Alberto Fujimori en la presidencia. Pero al final terminó siendo encarcelado, ya que si bien pudo detener las guerrillas comunistas en el Perú, se le ha llegado a acusar de corrupción. Por los siguientes años, Perú ha estado estable. Y así es como llegamos a la actualidad, en donde encontramos al Perú con unas cuantas desigualdades sociales y con el miedo al periodo comunista en el Perú. Pero ya viendo el Perú actual, la sociedad peruana actual, pues podemos encontrarnos cosas interesantes y sus curiosidades sobre su cultura y sobre su país. Para empezar, Perú tiene 12 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, de los cuales solamente hablaré de uno, que es la ciudad de Machu Picchu. Hablaré de ella más que nada porque es una de las 7 maravillas del mundo y es una ciudad inca que de hecho fue descubierta y revelada al mundo hace unos cuantos años. Y según lo que dicen informes de un usuario llamado Megaferestar, Perú se divide en 3 regiones, que serían costa, sierra y selva. La costa sería pues donde estarían las playas y donde habrían ciudades y donde estaría la capital Lima. Luego sierra sería donde hay montañas y desiertos, y selva creo que no necesita explicación. ¿Y saben algo? Perú también tiene otras banderas. A continuación les estaré mostrando las otras banderas que se usan en otros eventos especiales para el Perú. Y de hecho Perú no consumen tanto Coca-Cola, ellos consumen más una bebida nativa de Perú, que sería la Inca Cola, claramente inspirada en el Imperio Inca y en su riqueza en el oro. Y luego tenemos a los youtubers peruanos, los cuales son buena onda, no todos, porque igual y hay unos que sí pueden ser un poquito engreídos, ya sea por sus suscripciones o por su nacionalidad, pero tienen un buen contenido agradable y en general te pueden llegar a caer bien. Los de aquí de México son muy malos, porque aparte de ser bien peleoneros, son bastante ignorantes e hipócritas. Incluso Control Z, pese a ser un típico pseudocrítico más del montón, no duden que sería mejor que cualquier pseudocrítico de acá de México. Y no es porque Control Z sea peruano, sino porque no es un siguemodas. Y volvemos al inicio del video, en donde dije que Perú es la tierra del shitpost hispano, ya que como dije, la mayoría del shitpost hispano viene de Perú. Igual y a no todos los peruanos les puede gustar, pero es un dato que como mínimo es interesante. Y ya para terminar este video, para que vean que yo los respeto y admiro a ustedes peruanos, vamos a terminar este video cantando el himno de Perú. Bueno mis amigos, aquí estamos. Voy a usar este video del usuario Chipin18, a ver si no me meten copyright o me acusan de apropiación cultural. Somos libres, seamos lo siempre, y antes niegues sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó.